Hola a todos, soy Juan Hurtado, un aliado de Ascenso, y hoy les quiero dar la bienvenida a esta quinta sesión ya de este curso para inversionistas. Invertir es el nuevo ahorrar. Les recuerdo que Ascenso es la plataforma de financiación colaborativa de la Bolsa de Valores de Colombia, donde las personas pueden invertir beneficiando a emprendedores e inversionistas. Entonces, bienvenidos a este curso y al mundo Ascenso. En la sesión anterior vimos algunos conceptos claves que debemos conocer al momento de invertir en las campañas de Ascenso, tales como la tasa de interés, el plazo y las garantías. Claro que también revisamos otros conceptos como la periodicidad de las tasas de interés, la amortización y el periodo de gracia. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es tratar de profundizar un poco más, continuar respondiendo a esa pregunta de cómo puedo invertir en Ascenso, pero a través de un plan de inversiones. Les recomiendo que los que se perdieron la sesión anterior, una buena recomendación es que por favor se vean esta sesión, puesto que respondimos una pregunta muy importante y es que todo inversionista debe saber es cuánto renta aproximadamente las inversiones que estoy haciendo. Esa fue en la sesión 4. Para hacer un simple repaso o un repaso muy breve de lo que hemos visto en este curso, Invertir es el nuevo ahorrar, voy a hacer el siguiente resumen, y es en la sesión 1 vimos o respondimos a la pregunta de cuánto puedo invertir, que básicamente es desde mis ahorros, yo puedo invertir el patrimonio a corto plazo y el patrimonio a largo plazo, mientras que desde mi salario yo puedo invertir mi utilidad. Luego, en una segunda sesión, respondimos a la pregunta de ¿en qué puedo invertir? Y enumeramos y revisamos de manera detallada cada una de las opciones que podemos encontrar tanto en el mundo de las inversiones tradicionales como en el mundo de las inversiones alternativas, es decir, las más recientes. En una tercera sesión respondimos a la pregunta de qué es el crowdfunding financiero y que básicamente el crowdfunding financiero es un instrumento de financiación eh, para empresas y que estas empresas se financian por medio del dinero que llevan unas personas y que estas personas esperan recibir a cambio un interés que paga la empresa. Entonces es un instrumento de financiación, pero también de inversión al mismo tiempo. Y en la sesión 4, como les decía, para responder acerca de cuál es la rentabilidad de mi inversión o de mis inversiones, debo tener muy en cuenta cómo funcionan las tasas de interés, cómo funcionan los plazos y sobre todo las garantías, en especial en este mundo de las inversiones alternativas. Entonces, como ya les había anticipado un poco, vamos a hablar acerca de cómo montar o cómo puedo hacer un plan de inversiones en Ascenso. Esta sesión pertenece al módulo 3, que es del plan de inversiones, y estamos en la sesión 5. Esta es la pregunta que queremos responder: ¿cómo podemos montar un plan de inversiones en Ascenso? Y para eso vamos a trabajar dos puntos claves en el día de hoy: riesgo y diversificación. Así que comencemos por el principio, comencemos por responder ¿qué es el riesgo financiero? El riesgo financiero es la posibilidad de tener una pérdida de recursos ante un suceso que puede ocurrir. En nuestro caso, como inversionistas de Ascenso, podemos tener diferentes riesgos y vamos a poder ver o vamos a ver cuáles son las herramientas que podemos utilizar para mitigar estos riesgos. Acá vale la pena decir que en toda inversión que yo realice,
voy a tener unos riesgos que van a estar latentes, que van a estar presentes, pueden ser unos riesgos grandes o pequeños, pero lo importante es saber que esos riesgos en muchos casos dependerán mm, de, o lo que podemos hacer como inversionistas es poder gestionarlos. Ahí está la clave. No necesariamente eliminar los riesgos, sino, o que los riesgos no existan, porque van a existir, pero sí saber cómo gestionarlos. Y eso es lo que vamos a ver con algunas de las herramientas que podemos utilizar para poder gestionar esos riesgos y que en el caso de que este suceso ocurra, genere el menor impacto negativo posible, genere la menor pérdida posible. Entonces, mmm, ahí está. Lo importante es que no es eliminar los riesgos o que no existan los riesgos, sino poder hacer la gestión de riesgo. Eso es de lo que habla esta diapositiva. Si nos saliéramos un poco del tema financiero y pudiéramos hablar de sucesos cotidianos o sucesos que nos pueden suceder, que nos pueden ocurrir en la vida diaria, por ejemplo, la posibilidad de que suframos un infarto, seguramente no podamos reducir al 0% de probabilidad el suceso de un infarto, pero que lo que sí podemos hacer es gestionar eh, este riesgo. ¿Cómo lo pudiéramos hacer desde la vida diaria? Haciendo ejercicio, comiendo saludable, eliminando los hábitos que sean dañinos y así por lo menos podemos hacer la gestión de este riesgo. Un ejemplo ahí un poco salido de lo financiero, pero que tiene el mismo mensaje de hay un riesgo, pero yo como inversionista la idea es poder gestionarlo de una manera activa para reducir esa probabilidad de ocurrencia o que en el caso de que ocurra genere el menor impacto posible. Ahora regresemos a lo financiero. Nosotros como inversionistas, ¿a qué tipo de riesgos nos podemos enfrentar? Y básicamente nos podemos enfrentar a dos riesgos latentes, palpables. Es el riesgo de que pierda el dinero de mi inversión o el riesgo de que necesite el dinero, si yo invierto a plazo, de que necesite el dinero antes de tiempo. Vamos a comenzar por este último que dijimos. ¿Por qué necesitar el dinero antes de tiempo es un riesgo y cuándo puede suceder? Bueno, si yo necesito el dinero antes de tiempo en una inversión a plazo, eso se conoce como riesgo de liquidez. ¿Y por qué es un riesgo? Porque si yo requiero el dinero para cubrir alguna urgencia, para cubrir alguna necesidad básica, pero no tengo liquidez, ahí está, no tengo dinero, no tengo otras opciones de donde poder tomar el dinero para cubrir ese riesgo, sino que necesito tomar el dinero de la inversión o por el contrario, tendría que estar en la situación engorrosa de endeudarme, sobre todo a altas tasas de interés. Entonces, terminaría endeudado con un costo bien alto en el caso de que cuando necesite dinero no lo pueda tener disponible. ¿Cuándo puede suceder esto? Esto puede suceder por una mala planificación de nuestras finanzas personales. Y aquí queremos retomar lo que en algún momento dijimos en la primera sesión de este curso y es el concepto del fondo de emergencia. Recuerdan que en algún momento hablamos del fondo de emergencia, que era ese dinero que teníamos ahorrado para poderlo utilizar única y exclusivamente en casos de emergencia. Pues bien, si nosotros somos planificados con nuestras finanzas personales, somos juiciosos y hemos creado un fondo de emergencia, este nos va a servir para poder evitarnos ese riesgo, el riesgo de liquidez y de terminar endeudados. Ahora, retomemos el otro riesgo al que yo me puedo enfrentar como inversionista y son estos tres, o bueno, es el riesgo de perder el dinero sí, de que pierda el dinero en mi inversión. ¿Por qué uno como inversionista pudiera perder el dinero de su inversión? Miremos estos tres casos. El primer caso es
que la inversión pierda valor y eso se conoce como riesgo de mercado. El segundo caso es que yo estoy invirtiendo o lleve mi dinero en una estafa y eso de alguna manera se puede relacionar con un riesgo legal. O el otro caso es que el dinero que yo invierta no me lo devuelva y eso en el mundo de riesgos financieros se conoce como el riesgo de crédito. Vamos a mirar de manera detallada cada uno de estos. Vamos a retomar entonces la pérdida de valor. Yo invierto en algo y esa inversión pierde valor. Eh, en el caso de ascenso, en el caso de las inversiones de ascenso, como la inversión que yo hago, como el dinero que yo invierto por medio de las campañas que están disponibles en ascenso, no se renegocian en otro mercado, es decir, que no hay una especulación. Y por lo tanto, mi inversión no sube ni baja de precio al final de la jornada, como sí ocurre en el mercado accionario. Entonces, por esta razón podríamos decir que ese riesgo de pérdida de valor de mi inversión no sucede con mis inversiones de crowdfunding de deuda en ascenso. Vamos al otro riesgo, de que yo lleve el dinero a una estafa, ya sea un esquema piramidal o a una aplicación o alguna plataforma que no esté regulada. Este riesgo sí es muy fácil de mitigar, aunque no lo parezca o aunque de pronto uno no crea de primera, pero sí es muy fácil de mitigar. ¿Cómo? Uno siempre debe invertir en plataformas que estén reguladas por las autoridades competentes. Y por ejemplo, en el caso de Ascenso, tenemos la certeza de que podemos invertir en un producto que es regulado en el país y que además cuenta con el respaldo de la Bolsa de Valores de Colombia, que es una entidad que ha generado altos niveles de confianza en el mercado por las buenas prácticas y por el cumplimiento de las normas establecidas. Así que este sería el caso de Ascenso. Invirtiendo en una plataforma como Ascenso, pues tendríamos cubierto este otro riesgo. Entonces, hasta el momento, si yo invierto en Ascenso, tenemos cubierto el primer riesgo de la pérdida de valor, el segundo riesgo de caer en una estafa. Ahora miremos el tercer riesgo al que yo me puedo enfrentar como inversionista y en el cual de alguna manera se pueda perder el dinero. Vamos a ver qué herramienta existe para poder mitigar el riesgo ante esta situación. Esta tercera situación es que no me devuelvan el dinero y esto sí podría llegar a ocurrir en el caso de que una empresa, la empresa emisora de la campaña en la que yo invertí, no devuelva el dinero. Sin embargo, en este tipo de situaciones es donde juega un papel importante, un papel fundamental, lo que hemos hablado en diferentes sesiones, y es el Fondo Nacional de Garantías, que como ya dijimos, este fondo entra a cubrir gran parte del capital que hemos invertido en estas campañas, en el caso de que pronto, por alguna situación, la empresa, por medio de la campaña, no pueda devolver el dinero. Acá es donde entra el Fondo Nacional de Garantías. En esta situación tampoco, digamos, o que esta situación tampoco se da en el mercado accionario. Por el contrario, en el mercado accionario pudiéramos, pudiéramos llegar a perder la totalidad del dinero invertido, cosa que no ocurre en una inversión alternativa respaldada por el Fondo Nacional de Garantías, como es el caso de las campañas que se van publicando en Ascenso. Ahora, la pregunta siguiente que pudiéramos hacernos y que quisiéramos responder es, bueno, si hay una parte y una parte importante de ese capital que cubre el Fondo Nacional de Garantías, ¿cómo hago con esa otra parte que no tiene esta cobertura? Y acá es donde debemos ser muy responsables con nuestras inversiones, debemos ser muy críticos con la información que leemos acerca de las campañas, muy críticos acerca de no solo los riesgos, sino las oportunidades que podemos encontrar en
estas empresas que participan en el crowdfunding financiero de Ascenso. Es importante que nos tomemos el tiempo para leer, investigar un poco más sobre estas empresas y que en la página o en la plataforma de Ascenso, cuando haya una campaña nueva y que estemos interesados en invertir, que nos tomemos el tiempo de leer estas secciones que aparecen en las campañas, en la página web. La sección, por ejemplo, de ¿qué haremos? Entonces allí las empresas, las pymes, explican qué piensan hacer con el dinero, cuál va a ser la destinación del dinero que consigan por medio de esta financiación. ¿Cómo lo haremos realidad? Es otra sección que aparece en cada una de las campañas y que deberíamos leer. Y es nosotros como inversionista eh, leer cuáles son esos atributos, cuál es ese valor que genera esta empresa y digamos que con ese discurso de alguna manera yo esté convencido de que estoy en la misma línea y que confío y que creo en que esa empresa tiene realmente ese diferencial y esas características únicas y especiales con las cuales, digamos, con la gestión de esa empresa pudieran llegar a lograr esos objetivos que se están trazando en esta primera pregunta de qué haremos con el dinero, cómo lo haremos realidad, que tengan el equipo suficiente, el equipo necesario, en fin, un montón de cosas que deberíamos revisar en cada una de estas campañas, así como también naturalmente de lo que estamos hablando en la sesión de hoy, los riesgos que existen digamos, en el sector económico, las condiciones económicas del país y también los riesgos que existen al interior de esta empresa y sobre todo algo fundamental y es cómo los van a mitigar, cómo van a hacer ellos para poder gestionar activamente estos riesgos. Otro de los aspectos importantes que pudiéramos mirar en una campaña es el sector económico y la categoría a la que pertenece. Esto me da paso entonces para hablar acerca de el segundo concepto de hoy, el segundo punto que queremos tratar, que es la famosa diversificación. Entonces, si decimos qué es la diversificación, es una de las maneras que existen para mitigar los riesgos propios de las inversiones. Y para entender fácilmente qué es la diversificación, hay un ejemplo muy básico, un ejemplo coloquial, eh, que se resume en una frase y es no poner todos los huevos en una misma canasta. Porque si yo tengo todos los huevos en una misma canasta y esta canasta se cae, seguramente se romperán todos los huevos. En cambio, si por el contrario, yo tengo los huevos repartidos en diferentes canastas y una de ellas se cae, pues habrán muchos huevos que no se rompan y habrá muchos huevos que queden a salvo y de esta manera el daño sería menor a si tengo todos los huevos en una canasta. Ahí está la explicación acerca de esta frase que seguramente hemos escuchado muchas veces en el mundo de las inversiones. Ahora, ¿qué relación tiene el ejemplo de los huevos y el tema de la diversificación con lo que estamos hablando de nuestras inversiones en Ascenso? El ideal sería diversificar nuestras inversiones en diferentes campañas, de diferentes emisores, de diferentes sectores económicos, de diferentes categorías, de diferentes naturalezas, empresas de diferente tamaño. Es decir, lo ideal sería no poner todos los huevos en una misma campaña y mejor hacerlo en varias. Ojalá en diferentes sectores económicos, como ya dijimos, y en diferentes categorías. Ahora, ustedes que están viendo esta quinta sesión de este curso, Invertir es el nuevo ahorrar, los invito, les hago la siguiente invitación a que hagamos dos ejemplos para que pongamos en práctica algunas de las cosas que hemos visto en este curso. ¿Les parece si si comenzamos con el primer ejemplo? La idea es poder ver un ejemplo con datos reales de algunas campañas que han ocurrido en la plataforma de Ascenso.
Vamos a suponer entonces este primer ejemplo. Imaginémonos a la compañía X que pertenece al sector de industrias creativas y culturales. La compañía X está requiriendo un monto de 150 millones de pesos para expandir sus operaciones a nuevos mercados y a cambio de esto se compromete a entregar una rentabilidad del 11.5% efectivo anual por una financiación de un plazo de 24 meses. Los pagos los piensa hacer de manera mensual, pagos tanto de capital como de intereses, y está solicitando un periodo de gracia de 3 meses de solo capital. Esta campaña cuenta con el respaldo del 90% sobre el capital del Fondo Nacional de Garantías. Entonces, nosotros como inversionistas, digamos que de alguna manera nos interesa esta campaña, entonces vamos a leer más sobre la campaña, vamos a analizar los riesgos y oportunidades y al final nos decidimos por invertir 200.000 pesos. Nos metemos en ascenso.com, ingresamos a ascenso.com y ingresamos los datos de la inversión que queremos hacer en el simulador de esta campaña. Y ese simulador nos arroja los siguientes datos. Entonces vamos a invertir 200.000 pesos y que al final de la inversión vamos a recibir un total de dinero de 226.107.60 pesos. Es decir, que vamos a obtener de regreso los 200.000 que invertimos más 26.107.64 pesos de rentabilidad. Este mismo simulador nos dice que durante el periodo de gracia, recuerden que esta campaña tiene un periodo de gracia de 3 meses de capital, del pago de capital, entonces ahí nos dicen, durante el periodo de gracia vamos a recibir unos pagos de 1.821.60 pesos, que corresponden al solo pago de intereses. No del capital, porque ese está dentro del periodo de gracia, pero sí nos responden ante los intereses. Luego, es decir, desde el cuarto pago, desde el cuarto periodo, desde el cuarto mes, vamos a empezar a recibir pagos periódicos de 10.506.80 pesos. Con este ejemplo, entonces, confirmamos nuevamente que el periodo de gracia no es regalar dinero, no es regalarle dinero a la pyme, sino más bien darle una flexibilidad sobre los primeros pagos a la pyme. Sin embargo, como vimos en este ejemplo, la pyme paga sus intereses normalmente durante este periodo de gracia. Acá está también la tabla de amortización. Recuerdan que en algún momento, por eso decía al inicio, si no han visto esa sesión 4, por favor, véanla para que podamos entender mucho mejor esta sesión 5 del curso Invertir es el nuevo ahorrar. Esta tabla de amortización, de alguna manera, es el mismo concepto del que estábamos trabajando con las barras. Cada fila significa el pago, los pagos que vamos a recibir. Acá solamente tomamos hasta el periodo o hasta el pago 10. En la simulación pueden encontrar todos los pagos completos, la totalidad de los pagos. Y quisiera simplemente de una manera muy breve explicar en qué consiste la tabla de amortización. Vemos el saldo inicial que por allá en esa sesión 4 era la barra de color negro, que era el dinero que yo había invertido y que a su vez era el dinero que me debía la pyme. Entonces por eso dice saldo inicial. Antes de yo pagar o de que la pyme me realice a mí cada pago, ¿cuánto me debe la pyme? Es decir, ¿cuánto tengo invertido? Ese es el saldo inicial. La cuota es el pago que voy a recibir, el pago que me va a hacer la pyme a mí. Recordemos que el pago está compuesto de una parte de intereses y otra parte de capital. Capital es el retorno progresivo del dinero que yo invertí. Los intereses es la rentabilidad que yo recibo como inversionista. Y si sumo intereses más capital, ahí está cada uno de los pagos. Simplemente para mostrar acá que esta tabla de amortización, lo especial que tiene es que hay un periodo de gracia y que, como ven, durante los primeros 3 pagos
el pago, sí, el pago que me realiza a mí la pyme no tiene una parte de capital, sin embargo tiene intereses y estos intereses se cobran sobre el saldo inicial, sobre el saldo en el que debe en ese momento, digamos, el saldo que me debe a mí la pyme, que a su vez, vuelvo y digo, es el dinero que yo tengo invertido. Acá están las primeras tres cuotas que son solo de intereses y luego ya vienen las cuotas normales compuestas de una parte de intereses y una parte de capital. De alguna manera, este es el resumen de lo que trabajamos en la sesión anterior con las barritas. En este caso, es una presentación diferente a través de una tabla de amortización, pero la lógica continúa siendo la misma. ¿Les parece si vemos nuestro segundo ejemplo? Bueno, antes de pasar al segundo ejemplo, muy importante hacer esta nota que también lo hace el simulador o digamos que esta nota es tomada textualmente del simulador que aparece en ascenso.com y es que los cálculos que acabamos de hacer, en especial estos de acá, son cálculos aproximados porque no tienen en cuenta el impuesto asociado a los rendimientos. Ahora sí, pasemos a nuestro segundo ejemplo. Entonces, supongamos que la compañía ABC, la compañía ABC, pertenece al sector retail al por mayor, el sector comercio al por mayor, y esta empresa está requiriendo 500 millones de pesos para poder contratar más personal y así poder expandir sus operaciones a otras ciudades del país. Esta empresa se compromete a entregar la totalidad del dinero o a ir entregando la totalidad del dinero en un plazo de 36 meses y a cambio genera una rentabilidad por esta financiación del 12% efectivo anual. Los pagos de capital y de intereses los realiza de forma semestral y no está requiriendo periodo de gracia. Cuenta con un respaldo del 90% sobre el capital del Fondo Nacional de Garantías. Así que nuevamente nos llamó la atención, comenzamos a revisar un poco más sobre los riesgos y sobre las oportunidades de negocio, las oportunidades de inversión que encontramos en esta empresa y de alguna manera digamos que nos decidimos a invertir. Nos decidimos a invertir 1 millón de pesos. Nuevamente ingresamos a el simulador que encontramos en ascenso.com y nos arroja los siguientes datos. Entonces, si queremos invertir 1 millón de pesos, al final del periodo, en la totalidad, vamos a recibir un total de 1.213.666.20 pesos. Es decir, que vamos a obtener una ganancia de 213.660.19 pesos. También el simulador nos dice que los pagos periódicos, recordemos que serían pagos semestrales de 202.277.70 pesos y que no aplica periodo de gracia. Nuevamente revisamos la tabla de amortización. Recuerden que la tabla de amortización es simplemente la forma en cómo la pyme me va a ir devolviendo a mí mi dinero invertido más unos intereses, más una rentabilidad. Acá sí la tabla de amortización está completa, son 6 pagos. Comenzamos invirtiendo 1 millón, es decir, la pyme nos debe 1 millón y se comienzan a pagar estas cuotas compuestas de intereses y de capital. Recuerden que estos intereses se causan o se cobran sobre este saldo inicial y el capital se va restando al saldo inicial en cada una de las cuotas. Nuevamente hago la invitación por si hay alguna duda que volvamos y miramos esa sesión 4 donde se explica de una manera mucho más fácil a través de barritas y vuelvo y digo que esta es una presentación diferente. El concepto sigue siendo el mismo. Entonces, ¿qué tal estos dos ejemplos? Con estos dos ejemplos hicimos un ejercicio básico de diversificación de campañas, diversificación de emisores y de sectores económicos. Miramos diferentes campañas, diferentes empresas, de diferentes sectores económicos, con diferentes condiciones,
con diferentes riesgos y oportunidades. Y también en este ejercicio pusimos en práctica lo que hemos estado aprendiendo desde hace varias sesiones acerca del interés, plazos, periodos de gracia, garantías, pagos de capital y pagos de intereses. ¿Cómo les ha parecido hasta acá? Eh, Espero que muy bien. Espero que estemos aprendiendo bastante. El resumen de nuestra sesión de hoy es, para responder a esa pregunta de cómo armar un plan de inversiones, debemos conocer los riesgos que implica cada inversión y gestionarlos también de manera activa, para que así podamos salvaguardar nuestro patrimonio. Es indudable que algunos riesgos van a estar presentes en nuestras inversiones. Sin embargo, estos riesgos se pueden mitigar si nos informamos, si leemos más sobre las empresas, si somos críticos al revisar la información disponible y si también diversificamos nuestro portafolio de inversión. Muy bien, hasta acá entonces hemos llegado con esta sesión de hoy del curso para inversionistas. Esperamos que hayas aprendido bastante y disfrutado tanto como nosotros. Recuerda que ahora en Colombia, Ascenso se escribe con 2, en ascenso.com. Nos vemos en la próxima sesión y última sesión de este curso.